Me robó la casa que compré con mi esfuerzo, pero la justicia me la devolvió y a él le quitó todo. Me llamo Benjamín, tengo 32 años, y si hay algo que siempre tuve claro en la vida, es que nadie iba a regalarme nada. Todo lo que tengo, o mejor dicho, todo lo que tenía, lo conseguí con trabajo, esfuerzo y sacrificio. Durante 10 años me levanté antes que el sol, me acosté después de que todos dormían y rechacé invitaciones, salidas, vacaciones y caprichos, todo por una sola meta, tener algo propio. Algo que no dependiera de nadie. Un hogar. Nunca me casé ni tuve hijos, pero ese anhelo de formar una familia siempre estuvo dentro mío. Cada vez que cerraba los ojos en medio del cansancio o la frustración, me imaginaba a mis hijos corriendo por un pasillo largo, gritando de alegría mientras yo los miraba desde la cocina con una taza de café caliente entre las manos. Esos sueños fueron mi motor, mi cable a tierra, mi esperanza. Por eso, cuando al fin pude firmar la escritura de una casa, sentí que tocaba el cielo con las manos. No era una mansión, pero para mí era perfecta, 3 habitaciones, una cocina luminosa, un pequeño jardín al frente y un patio trasero que imaginaba lleno de plantas, de asados con amigos, de tardes tranquilas al sol. Todo era mío, pagado peso por peso con mi trabajo. No le pedí nada a nadie. Ni a don Ricardo, mi padre, ni a Leandro, mi hermano mayor, que siempre había sido un eterno improvisado. Ni un centavo. Todo salió de mí. Ese día, cuando el escribano me dio las llaves, me sentí invencible. Las sostuve con fuerza, como si el metal frío pudiera transmitirme algo más que propiedad, pertenencia. Caminé por cada rincón de esa casa vacía, oliendo las paredes, sintiendo la madera bajo mis pies, visualizando los muebles, las cortinas, los cuadros que colgaría. Era mi nuevo comienzo. No quería llevarme nada del viejo departamento. Quería que todo fuera nuevo, desde la cama hasta la escoba. Esa casa representaba una nueva etapa en mi vida. Por eso, decidí que viajaría a una ciudad a unas 4 horas de distancia, donde había una tienda de muebles que siempre había admirado por su calidad y diseño. Iría una semana completa, a elegir cada detalle con calma, el sofá ideal, la cama más cómoda, una heladera que hiciera juego con la cocina. Pero antes de eso, quería que la casa estuviera impecable. Aunque estaba en buen estado, había sido habitada antes y yo quería empezar desde cero, sin rastros de nadie. Contraté un servicio de limpieza profunda para que hicieran todo, paredes, techos, vidrios, pisos, baños. Quedamos en que irían al día siguiente a las 8 de la mañana. Como yo viajaba esa misma noche, le pedí un favor a don Ricardo. Él vivía a unas pocas cuadras de la casa y siempre fue un hombre recto, de pocas palabras, de esos que no muestran emociones pero cumplen. Le di una copia de las llaves para que abriera a los de la limpieza y se quedara a supervisar que hicieran todo bien. Me miró y, sin mucho gesto, me dijo: «Tranquilo, Benjamín. Yo me encargo». Le agradecí con un abrazo breve. Me sentía confiado. Era solo por un día, ¿qué podría salir mal? Esa noche tomé el colectivo hacia la otra ciudad, con el corazón hinchado de emoción. No podía dejar de pensar en mi casa, en los muebles, en cómo cada espacio iba a cobrar vida con los objetos que eligiera. En el camino hice listas en el celular, anotando lo que quería: un televisor enorme, una mesa de comedor con 6 sillas, un colchón de esos que parecen nubes. Pasé la semana entera metido en tiendas, caminando, probando sillones, comparando cortinas, tocando maderas, visualizando todo en mi casa. Me gasté más de lo que había previsto, sí, pero no me importó. Sentía que lo merecía. Era mi premio por años de esfuerzo silencioso. Compré una cama king, una heladera de acero inoxidable, una estufa moderna, un juego de living que parecía salido de una revista, lámparas, espejos, todo lo que imaginé. Coordiné para que el camión con los muebles llegara el mismo día que yo regresaba a la ciudad. El viaje de vuelta fue calmo. Me senté al lado de la ventana y no paré de mirar el paisaje, como si en cada árbol pudiera anticipar el futuro. El colectivo llegó a la terminal a las 10 de la mañana y el camión con mis cosas ya estaba allí, esperándome. 2 tipos grandotes bajaron del asiento del acompañante, uno de ellos se me acercó con una sonrisa. «Benjamín, ¿no? Ya está todo listo. Vamos para la dirección que nos diste». Me subí a un taxi que lo seguía y metí la mano en el bolsillo para asegurarme de que tenía las llaves. Ahí estaban. Las originales, las mías. Las que representaban todo lo que había logrado. Mientras nos acercábamos, vi la casa desde lejos y el pecho se me llenó de orgullo. Ya era hora de empezar mi nueva vida. Pero cuando metí la llave en la cerradura y empujé la puerta, sentí que el tiempo se detenía. La casa no estaba vacía. No estaba limpia. No olía a nuevo ni a lavandina.
Olía a comida recalentada, a ropa sucia, a humedad. Había un sillón viejo en el medio del living, una mesa de plástico con una silla rota, juguetes tirados en el piso, cajas apiladas contra la pared. En la cocina, platos sucios y vasos de plástico. Alguien estaba viviendo en mi casa. ¿Qué carajo?, murmuré, con el corazón latiendo como un tambor. Escuché pasos. Y ahí lo vi. Leandro, mi hermano. Parado en el pasillo, en short y remera manchada, con cara de recién levantado. Me miró como si yo fuera un intruso, un extraño. ¿Qué haces acá?, me gritó, frunciendo el ceño. No pude hablar al principio. Las llaves seguían en mi mano. El aire me costaba. La incredulidad me nublaba la vista. ¿Qué hago acá?, repetí, levantando la voz. Esta es mi casa, Leandro. Yo la compré. ¿Qué haces vos acá?, se rió. Se cruzó de brazos con esa misma postura arrogante que tuvo toda su vida. Esa postura de tipo que nunca hizo nada pero siempre se creyó con derecho a todo. No, Benja. Esta casa es de quien la necesita. Vos sos uno solo. Yo tengo a Malena y a los chicos. ¿Qué haces con una casa tan grande vos solo? Podés alquilarte una piecita en cualquier lado. Esta, en cambio, nos viene bárbaro. Sentí que el mundo se me caía encima. No sabía si gritar o llorar. Me temblaban las manos, el pecho se me encogía. Leandro me miraba como si la locura la tuviera yo, como si estuviera irrumpiendo en una casa ajena. Cada palabra suya era una puñalada. ¿Estás loco?, le dije, con la voz al borde del colapso. Esta casa la pagué yo. Cada centavo, Leandro. Con mi trabajo, con mis años, con mi vida. Ándate de acá con tu familia ahora mismo. Pero él no se inmutó. Sonrió, como si ya supiera que yo no podía hacer nada. Y entonces apareció ella. Malena. Siempre con ese aire de superioridad, como si el mundo le debiera algo. Llevaba un delantal sucio y un rodete desordenado. Me miró como si mi presencia le arruinara el desayuno. Benjamín, no armes un escándalo, dijo, con esa voz plástica que usaba cuando quería sonar comprensiva. Esto es lo mejor para todos. Los nenes necesitan estabilidad, un lugar donde crecer. Vos no necesitas tanto espacio. Sé razonable. Estabilidad. ¿Qué sabía ella de estabilidad? Si llevaban años saltando de alquiler en alquiler, sin pagar, acumulando deudas y echándole la culpa al sistema, a los patrones, a la vida. Miré alrededor, todo mi esfuerzo convertido en una posilga. Mi casa, mi sueño, usurpado. El camión de mudanza seguía afuera. Los muchachos me miraban desde el portón con cara de no entender nada. Pero yo, en ese instante, entendí todo. Las piezas se acomodaron en mi cabeza. Me giré hacia Leandro. ¿Cómo entraste?, le pregunté. Ya no era una suposición, era una certeza asfixiante. ¿Quién te dio las llaves? Leandro desvió la mirada, incómodo por primera vez. Pero duró poco. Volvió a encogerse de hombros, con esa indiferencia canchera que lo caracterizaba. Papá me las dio. Sabía que ustedes iban a limpiar y que vos no estabas. Pensó que era lo mejor. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Sentí una puñalada directa al pecho. Don Ricardo. Mi propio padre. El que me vio ahorrar durante años. El que yo creía que me entendía. Me traicionó. Me entregó sin aviso. Le confió las llaves de mi casa a mi hermano, sabiendo que estaba en otro lado. Y Leandro lo usó para meterse como una rata mientras yo soñaba con decorar cada rincón. No puede ser, susurré. La garganta me ardía. El corazón se me caía a pedazos. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los del camión se acercó. ¿Jefe? ¿Dónde ponemos los muebles? Leandro se metió en medio, levantando la mano como si él fuera el dueño. Díganles que se vayan, me dijo, sin siquiera mirarme. Acá no hay espacio para tus cosas. Esta casa ya está ocupada. No lo pensé. Agarré el celular y marqué directo al 911. Tenía la escritura digitalizada, los comprobantes de pago, todo. No iba a dejar que me robaran así. No sin pelear. Voy a llamar a la policía, le dije, con la voz quebrada pero firme. Te van a sacar, Leandro. No me importa si tenés hijos. Esta casa es mía. Él se rió. Una carcajada seca, despreciable. Llama a quien quieras. Tengo chicos, Benjamín. A mí no me pueden sacar así nomás. Las leyes me protegen. Y tenía razón.
O al menos, en parte. Cuando los policías llegaron, me escucharon. Les mostré papeles, documentos, las pruebas. Les conté que se habían metido sin mi permiso, que no les había cedido nada. Que yo había comprado esa casa con mi dinero. Pero los agentes se miraron entre sí y uno de ellos, con cara de ya lo vivimos 1000 veces, me dijo: Lo lamento, señor. Hay menores de edad involucrados. No podemos desalojar sin una orden judicial. Esto es un tema civil. Tiene que hacer la denuncia y esperar al juez. ¿Entonces no van a hacer nada? Pregunté, desesperado. Voy no. Le sugiero que hable con un abogado. Me quedé helado. Leandro, detrás de los policías, sonreía con los brazos cruzados, disfrutando cada segundo. Mientras yo, con los papeles en la mano, no podía entrar a mi propia casa. Los muchachos del camión me miraban con pena. Uno se acercó, incómodo. ¿Y qué hacemos con los muebles, jefe? No tenía a dónde llevarlos. No podía meterlos en un lugar que ya no era mío. Así que alquilé un depósito de urgencia, gastando plata que no tenía presupuestada. Y esa misma noche, me vi obligado a alquilar una habitación en una casa compartida, con paredes húmedas, cama dura y una ventana que no cerraba bien. Desde el segundo piso, con una lámpara temblorosa de fondo, lo único que podía pensar era en cómo mi hermano me había arrebatado todo. Y lo peor, con la complicidad silenciosa de mi padre. Me sentía humillado, derrotado, estafado. Pero también, furioso. Esa mezcla de rabia y decepción me quemaba por dentro. Esa noche, mientras miraba el techo manchado de humedad, juré que esto no se iba a quedar así. Que iba a recuperar mi casa. Que Leandro iba a pagar cada segundo de angustia que me había hecho pasar. Al día siguiente, me levanté antes del amanecer. Apenas clareó, empecé a hacer llamadas. Un compañero del trabajo me pasó el contacto de un abogado con fama de no dejarse pisotear. El doctor Ferraro. Un tipo grande, de esos que te miran a los ojos y no te venden humo. Fui a su estudio. Le conté todo, cómo compré la casa, cómo le di las llaves a don Ricardo solo para que dejara entrar a los de limpieza, cómo me fui de viaje, y cómo, a mi vuelta, me encontré con la invasión de Leandro y su familia. Le mostré la escritura, los comprobantes, todo lo que tenía. Ferraro escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta amarilla, con letra apretada y pareja. Cuando terminé, se sacó los anteojos y me dijo: Benjamín, esto es un caso claro de ocupación ilegal. Tu hermano no tiene ningún derecho. Vamos a presentar una demanda de desalojo y otra por daños y perjuicios. Pero te aviso, no va a ser inmediato. Si hay menores, la justicia se toma su tiempo. Podría demorar un mes. Quizás más. ¿Un mes? Dije, sintiendo que se me aflojaban las piernas. Sí. Pero si todo está en regla, y lo está, el juez va a fallar a tu favor. Firmé los papeles. Pagué el anticipo con lo poco que me quedaba y salí del estudio con una mezcla de bronca y esperanza. Estaba dispuesto a esperar. Pero no iba a ceder. Esa casa era mía. Y Leandro iba a entender lo que eso significaba. Esa misma tarde, me llamó. No quise contestar, pero lo hice. Un error. ¿Qué pasó, Benjita? Me dijo, con ese tono de burla insoportable. ¿Ya encontraste pensión? Acá estamos bárbaro. Los chicos contentos, Malena decorando. Ah, mandanos plata para los servicios, ¿sí? Que la luz y el agua no se pagan solos. Casi reventé el celular de la rabia. No tenés idea de lo que hiciste, le dije, temblando. Uy, qué miedo. La policía ya te dijo que no pueden hacer nada. Esta casa es mía ahora. Supéralo. Y cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, tragando la rabia. Sus palabras me retumbaban en la cabeza. Esa noche, me juré por segunda vez que lo iba a sacar de ahí. No importaba cuántos días durara esta pesadilla. Iba a terminar con él afuera. Y con su ego destrozado. Cada día que pasaba era un castigo. Me levantaba temprano para ir a trabajar, como siempre, pero el alma me pesaba. Mi rutina ya no tenía sentido. Volvía cada noche a esa habitación de paredes frías, con olor a encierro, y lo único que podía hacer era mirar el techo y pensar en mi casa. En cómo Leandro vivía allí como si nada. Como si él la hubiese ganado. Los mensajes no paraban. A veces eran fotos, como una de Malena cocinando en mi cocina, con el texto: gracias por el regalo, cuñado. Está todo divino. Otras veces eran notas de voz de Leandro, burlándose, festejando su victoria, haciéndome saber que seguían ahí,
cómodos, usando cada rincón que alguna vez soñé habitar. Tuve que apagar el teléfono por momentos para no enloquecer. Para no responderle cosas que después pudieran usarse en mi contra. Pero el silencio no me daba paz. Solo alimentaba más mi impotencia. Una noche, sin poder dormir, decidí llamar a don Ricardo. Quería entender. Saber por qué. Tal vez había una explicación. Algo que yo no veía. Papá, empecé, conteniendo el temblor de la voz. ¿Por qué le diste las llaves a Leandro? Sabías que me iba de viaje. Sabías que esa casa era mía. Hubo un largo silencio al otro lado. Leandro necesitaba un lugar, respondió, seco. Vos sos joven, Benjamín. Vos podés empezar de nuevo. Él tiene hijos. Tiene una familia. ¿Qué querés que hiciera? Yo también soy tu hijo. Le grité, sin poder evitarlo. ¿Y mi esfuerzo? ¿Mis años de trabajo? ¿Eso no vale nada? Pero no dijo nada. Solo suspiró y cambió de tema. En ese momento, algo dentro mío se quebró. Ya no podía seguir hablando con él como si no pasara nada. Esa traición dolía más que todo. Porque no vino de un enemigo, ni de un desconocido. Vino de mi viejo. Desde ese día, corté el contacto con él. Mientras tanto, el doctor Ferraro se encargaba de todo el proceso legal. La demanda de desalojo estaba presentada, los documentos estaban en regla y el expediente avanzaba. Lento, sí. Pero avanzaba. Ferraro me mantenía al tanto, me explicaba cada paso, cada plazo. Me hablaba con frialdad, pero con claridad. Y eso, de algún modo, me daba calma. Sentía que no estaba solo. Que alguien peleaba conmigo esta vez. Pasaron semanas. Largas. Interminables. Seguí pagando el depósito donde guardé mis muebles. Seguí pagando la habitación que alquilé, sobreviviendo con lo justo. Mientras tanto, Leandro vivía en mi casa sin pagar un peso y encima con exigencias como si le debiera algo. Pero entonces, un día, mi celular vibró. Era Ferraro. Lo atendí al instante. Benjamín, tenemos la orden de desalojo. El juez falló a nuestro favor. Tu hermano tiene 5 días para abandonar la propiedad o se procede con la fuerza pública. También nos aprobaron la indemnización. Te paso los detalles por correo. Sentí que el mundo se detenía. Me senté en la cama de esa pensión horrible y cerré los ojos. La justicia, por fin, estaba de mi lado. Ferraro me envió la orden oficial y la factura de indemnización. Incluía todo, el equivalente a un mes de alquiler de mercado por la casa, el costo del depósito de mis muebles, lo que pagué por la pensión, los honorarios legales, y una suma por daños morales y estrés emocional. Era una cifra alta. Sabía que Leandro no podía pagarla. Pero no me importaba. No quería su plata. Quería que le doliera. Que entendiera lo que hizo. El día siguiente, fui directo a la casa. No avisé. Quería verlo en la cara. Quería que sintiera lo mismo que yo sentía al abrir esa puerta y encontrar mi vida invadida. Golpeé fuerte. Se escucharon pasos. Leandro abrió. Su expresión altanera de siempre estaba ahí, hasta que vio los papeles. ¿Y ahora qué? Dijo con sarcasmo, cruzándose de brazos. ¿Otro intento patético? No respondí. Le extendí la orden de desalojo y la factura. Leandro las agarró, bufando. Empezó a leer. Y entonces pasó. Su cara cambió. Las cejas se fruncieron, la mandíbula se tensó. Cuando leyó el plazo de 5 días y la cifra de la indemnización, se quedó blanco. ¿Qué es esto? Balbuceó. Es lo que te corresponde, le dije. Te metiste en mi casa sin permiso. Tenés 5 días para irte. Y me vas a pagar hasta el último peso, aunque tenga que embargarte lo que sea. Por primera vez, no tuvo respuesta rápida. No se rió. No se burló. Solo me miró, desarmado. Intentó otra estrategia. Benjamín, por favor, dijo, suavizando la voz. Pensá en los chicos. No tenemos a dónde ir. Esto va a arruinarnos. No seas cruel. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino por la ironía. Ahora hablaba de compasión. De familia. Cuando me robó sin pestañear. Pensá en eso antes de usurpar lo que no es tuyo, le respondí, con el alma fría. Pensá en eso antes de reírte de mí cada día. Y me fui. Caminé por esa vereda con una liviandad que no sentía desde que todo empezó. Por fin, era yo quien tenía el control. Los 5 días pasaron lentos.
Demasiado. No recibí más mensajes, ni llamadas, ni burlas. Eso me hizo sospechar. Pero no importaba. Sabía que el día del desalojo iríamos con la policía. Que no habría marcha atrás. El sexto día, bien temprano, me encontré con Ferraro en la puerta de mi casa. Junto a él, 2 policías y un asistente judicial. Todo estaba en orden. Golpeé la puerta. Pasaron unos segundos eternos. Cuando finalmente se abrió, Leandro apareció, pero no era el mismo. Estaba desalineado, con la mirada caída. Sus ojos rojos delataban que había llorado. Detrás de él, Malena llenaba bolsas con ropa y objetos. El caos estaba por todos lados. Los chicos no se veían. Benjamín, dijo Leandro, con la voz ronca. No lo hagas. No tenemos dónde ir. No respondí. Señalé a los policías. La mujer se adelantó. Señor Leandro, esta es una orden judicial. Deben abandonar la vivienda ahora mismo. Si no colaboran, procederemos al desalojo forzado. Leandro cayó de rodillas. Rompió en llanto. Me suplicó. Me pidió tiempo. Me recordó que éramos hermanos. Que había niños de por medio. Yo no dije una sola palabra. Recordé cada mensaje. Cada burla. Cada noche solo, cada peso perdido. Recordé a don Ricardo diciéndome que yo podía empezar de nuevo. Recordé el vacío en el pecho. No. No iba a dudar. 5 días tuviste, le dije, sin titubear. Hoy se termina. Los policías entraron. Supervisaron todo. Malena no dijo nada. Bajaba la cabeza, metía cosas en bolsas, evitaba mirarme. No pueden llevarse muebles, indicó la oficial. Hasta que se resuelva la indemnización, todo lo que está en la casa pertenece al propietario. Pero son lo único que tenemos. Gritó Leandro, desesperado. Entonces págame lo que debes, le respondí. Si no, se venden. Malena lo sostuvo para que no se desplome. Entre ambos salieron con un par de bolsas y mochilas. Nada más. Los policías cerraron la puerta. Y por fin, después de semanas de infierno, esa casa era mía otra vez. Me quedé parado en el medio del living, en silencio. Todo estaba hecho un desastre. Había olor a encierro, a grasa vieja, a humedad. Los platos sucios seguían en la pileta, algunos juguetes rotos tirados por el suelo, manchas en la pared, marcas en el piso. Pero no me importaba. Era mi casa otra vez. Llamé al mismo servicio de limpieza que había contratado antes de irme de viaje. Les pedí que vinieran esa misma tarde. Mientras ellos trabajaban, fui hasta el depósito y arreglé el traslado de mis muebles. Quería que todo volviera a ocupar el lugar que le correspondía. Como si, de a poco, el universo también se estuviera ordenando. Al día siguiente, mientras los muchachos descargaban la cama, el sofá, la heladera, sentí que algo en mí empezaba a sanar. Cada cosa que entraba era un recordatorio de que había ganado. No por capricho, no por venganza, sino porque tenía razón. Porque lo justo, aunque tarde, llegó. Los muebles de Leandro se quedaron en la casa. La ley decía que eran míos hasta que me pagara. Y como sabía que eso no iba a pasar, los vendí. No por el valor, que era poco, sino por el simbolismo. No quería nada de él contaminando mi espacio. Ese dinero, aunque mínimo, lo usé para comprar plantas para el jardín. Me pareció justo. Días después, un vecino me detuvo en la vereda. Che, Benjamín, me dijo en voz baja. ¿Sabías que Leandro y Malena están durmiendo en la calle? No supe qué contestar. El tipo se quedó esperando una reacción. Me encogí de hombros y seguí caminando. Más tarde me enteré por otro vecino que los servicios sociales habían intervenido. Al parecer, se llevaron a los chicos. Las condiciones en las que vivían eran inaceptables. Los padres no tenían un lugar fijo, no cumplían con lo mínimo. Una parte de mí, la más humana, sintió lástima. No por Leandro, sino por los chicos. Ellos no tenían la culpa. Pero otra parte, la que estuvo durmiendo un mes en una cama ajena, la que fue traicionada por su padre, la que vivió la humillación día tras día, esa parte no sintió nada. Solo alivio. Don Ricardo nunca me llamó. Yo tampoco lo busqué. No había nada que decir. Su silencio fue una confirmación. Eligió un bando. No fue el mío. Y eso no se olvida fácil. Con el paso del tiempo, la casa volvió a ser mi refugio. Contraté a un jardinero que me ayudó a transformar el patio en un espacio verde, lleno de vida. Compré una parrilla y empecé a invitar amigos los fines de semana.
Recuperé algo que creí perdido, la tranquilidad. El sueño de los pasillos llenos de risa seguía ahí. No con hijos todavía, pero sí con la certeza de que ese espacio, algún día, sería para ellos. Leandro pensó que podía arrebatarme todo. Que bastaba con entrar, con instalarse, con hacerse el fuerte. Pero se olvidó de algo, que yo había construido mi vida a base de esfuerzo. Que nadie me había regalado nada. Y que eso te endurece. Te enseña a aguantar. Y también a pelear. Esa casa, que una vez estuvo invadida por el abuso y la injusticia, hoy es símbolo de algo mucho más grande, de que no hay lazo familiar que justifique una traición. De que el respeto se gana. Y de que los sueños no se pisan así nomás. Benjamín, el hermano callado, el que siempre se hacía a un lado, el que todos creían débil, volvió a cruzar esa puerta, y esta vez, para quedarse. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.